Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más, una semana más. Ay, Dios mío, cómo va pasando el tiempo, ¿eh? Ya estamos casi a finales de febrero. Va pasando el tiempo y esta semana ha sido un poco interesante, muy intensa, como digo siempre, pero está pasando algo un poco curioso, ¿vale? Ya sabéis que estudio un curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data y algunos de vosotros me habéis ido preguntando sobre el curso, qué consiste, qué se hace, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Siempre digo que me gustaría hacer un vídeo quizá más al detalle explicando más en qué consiste y qué tipo de contenidos se dan y todo esto. Lo sigo teniendo pendiente. Pero haciendo aquí un poco de spoiler, en mi caso concreto, en cómo se estudia en el centro en el que yo estoy, lo digo porque puede que sea un poco distinto en otros centros al final, o en otras comunidades. El último cuatrimestre, el último trimestre, hacemos un proyecto, ¿vale? Esto es, pues, desde marzo hasta junio hacemos un proyecto. Entonces, claro, ya se está acercando finales de febrero y se está acercando ese proyecto. Y eso me hace increíblemente feliz, la verdad. O sea, tengo muchísimas ganas porque hasta ahora es verdad que hemos hecho alguna cosa, pero sobre todo ha sido muy teórico y hacer como pruebas muy, ¿cómo decirlo? Muy cerradas, ¿no? De vamos a utilizar este dataset. Dios, qué pelos para variar. Vamos a utilizar este dataset y vamos a mirar este tipo de cosas, estos algoritmos, etcétera. Pero no terminas de sentirlo real, ¿no? No es como. Al final, a todo el mundo le interesa saber, pues el día de mañana, si consigues trabajar de. ¿Cómo decirlo? De desarrollador de IA o como quieras llamarlo. eh, pues cómo va a ser eso. Cómo se hace un proyecto de IA o en qué consiste, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a empezar un proyecto así y me hace muchísima ilusión. Sin más, todavía queda tiempo, pero en mi cabeza es como que ya empiezo a pensar en qué haré, cómo lo haré, cómo quiero hacerlo. Además, lo haremos en grupos, que eso siempre está bien, siempre añade una licencia extra. Yo soy la típica persona a la que en muchas ocasiones le gusta hacer las cosas solo, porque es verdad que te organizas, te organizas mejor, que decir, no tienes que hablar con nadie y ya está. Pero en particular en el software es verdad que viene muy bien cuando vas a hacer un proyecto ya un poquito más grande, hacerlo con gente, trabajar en equipo, aunque sea simplemente, y yo lo agradezco y en el trabajo lo hago mucho, aunque sea simplemente para a veces distraerte un poco y decir, oye, realmente este problema al que me estoy enfrentando, ¿tú cómo lo resolverías? Para que te digan lo mismo que piensas tú, pero está muy bien hablar las cosas y eso, trabajando en grupo te vas acostumbrando. Entonces, simplemente eso. Sin más, el pequeño update de esta semana. Me va a tocar desempolvar mi Python, yo creo. Hace mucho que no programo con Python, pero bueno, es sencillito y hay muchas librerías muy sencillas. Entonces, a ver si en algún momento puedo empezar a hacer también algún proyecto por aquí ya de cosas de IA, que a corto plazo lo veo complicado porque no tengo tiempo, o sea, me resulta imposible, pero quiero hacerlo, ¿vale? Entonces, yo qué sé, en algún momento me gustaría enseñar algo, ya lo veréis, ya lo veréis. Y por lo demás, pues eso, una semana súper intensa. Estoy subiendo vídeos, ya habéis visto, sobre un proyecto que estoy haciendo con React Native para variar. Os recomiendo que le echéis el ojo. Esta semana he aprendido un par de cosas nuevas. La primera tiene que ver con los commits en GitHub y las pull requests. Y tiene que ver con que, claro, en mi cabeza, cuando hablo de lo que yo entendía por versiones de código, siempre se refería al contenido de los archivos, ¿vale? No sé si me estoy explicando muy bien. A lo que voy es, en mi cabeza, cuando tú hablabas del historial de commits, del historial de archivos de un desarrollo, siempre se refería a si un archivo lo hayas modificado varias veces, etcétera. Pero en realidad también tiene que ver ahí el propio hecho de los commits que hayas hecho. Esto lo vais a entender con lo mismo que lo entendí yo, ¿vale? Que es con el tema de las ramas. Si yo tengo dos ramas, o tres ramas más bien, ¿vale? Y desde esta rama integro los cambios en la del medio, que es la de developer, por así decirlo, ¿vale? Y después los cambios que tengo en developer los llevo a la rama master. Y ahora, desde la rama master, me hago una nueva rama que después voy a intentar meter en developer, me va a dar problemas con los cambios que he metido en master desde developer. Es un poco raro, si lo he entendido bien. Es un poco raro, pero tiene que ver con el historial de commits que has hecho, ¿vale? Entonces,
En ese caso, lo que he visto, que ha habido gente que me lo habéis dicho por aquí y también he visto por ahí que es lo que se suele hacer y tal, en realidad en ese caso, cuando tú haces el merge de esta feature, la haces en developer y estos cambios los llevas a master, lo que se suele hacer después es en muchas ocasiones traerte desde master luego también digamos, traerte cambios simplemente para que esté registrado en el historial de commits. Estoy convencido de que habrá otras formas de hacerlo, sin más. Seguro que pues, habrá otra gente que simplemente coja de developer y lo lleve todo a master y no cree ramas desde master y tal. Master, main, como queráis llamarlo. En fin, sin más. Pero que sigo aprendiendo sobre Git y versiones y todo esto. Es un movidote, la verdad, está muy curioso. Pero Dios, qué guay, ¿no? Además es lo típico que cuando estás por tu cuenta es muy difícil de aprender. Es muy difícil de aprender por tu cuenta, porque tú en tu cuenta, si vas tú solo, vas a trabajar con una sola rama, como mucho. Si te pones fancy ya te harás dos o tres. Pero claro, no va a ser hasta que estés en un proyecto trabajando con otras dos, tres personas y estéis haciendo desarrollos paralelos y cosas paralelas que realmente vas a empezar a aprender todo eso. Y hasta que no llegas en ese primer momento en el que tienes un error, ¿no? Una cagada y haces un commit que no y tienes que hacer un revert y luego un compañero te ha hecho ha hecho una PR y tienes que traerlo desde developer tal, ahí es cuando realmente se aprende todo. No os preocupéis si hay alguien que esté viendo esto ahora mismo y esté diciendo no entiendo nada, no te preocupes porque podrás aprenderlo. No es complicado de aprender, no es nada difícil, te lo explicarán también, pero es eso, que hasta que no llegas a un equipo de desarrollo es difícil que aprendas todo esto. ¿Y qué más esta semana? Esta semana también he aprendido, para variar, sobre React Native con respecto a rutas relativas, ¿vale? Esto lo mencioné en el vídeo, este último que subí, pero claro, duraba hora y pico, es como, sin más, estaba por ahí en medio. En el archivo de configuración de TypeScript puedes configurar unos alias para las rutas y esos alias después utilizarlos en los imports y todo esto. Bueno, en los imports, en los require o en general para todo lo que tenga que ver con rutas. Entonces, la verdad que está maravilloso, estoy muy contento con eso y también sigo aprendiendo sobre estructurar archivos. En fin, que hago muchas cosas para variar, como todo el mundo, todos tenemos nuestras cosas, así que espero que hayáis tenido una buena semana, la verdad. Espero que tengáis un buen fin de semana, que vamos a empezar. Os animo, por supuesto, a que participéis en el proyecto este de React Native, de Recreando Componentes. Lo dejaré en la descripción, echad el ojo. Tengo muchos planes para ese proyecto. Voy a ir poco a poco mejorándolo, poco a poco contándoos el qué. Sigue siendo una beta, sigue siendo todavía todo una prueba y estoy muy contento de que estéis participando en ella. Pero cuando esté, digamos, la versión más final, creo que os va a sorprender mucho. Bueno, a ver, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Y os vendrá muy bien participar en él. Yo creo que le podéis sacar mucho partido realmente. Así que tenedlo en cuenta. En fin, un saludo y un buen fin de semana.